Comenzamos con la lectura. ¿Mm? Capítulo 9. Un cuchillo que conoce mi mano. Hola, Patri. Bueno, comienzo con el capítulo 9. No todo el oro se quedó con el español. Dos de mis enaguas tenían un doblez de más en el bajo, lleno de virutas de oro regularmente distribuidas en diminutos bolsillos, y mi propia bolsa, que era grande, llevaba varios gramos de oro cosidos en la costura del fondo. Jamie e Ian portaban ambos una pequeña cantidad en su taleguilla de cuero. Además, cada uno de ellos cargaría 2 grandes bolsas de perdigones en el cinturón. Nos habíamos retirado los 3 al claro de la casa nueva para preparar la munición en privado. Bueno, no olvidarás de qué lado tienes que coger los perdigones, ¿no? Jamie dejó caer un perdigón recién hecho que brillaba como un amanecer en miniatura, desde el molde al interior del bote de grasa y hollín. No, siempre y cuando tú no cojas mi bolsa por error, respondió Ian mordaz. Estaba haciendo perdigones de plomo, dejando caer las calientes bolitas recién hechas en un agujero forrado de hojas húmedas, donde humeaban y emanaban vapor en esa fresca mañana de primavera. Rolo, que estaba tumbado allí cerca, estornudó cuando una espiral de humo pasó junto a su hocico y bufó ruidosamente. Ian lo miró con una sonrisa. ¿Te gustará perseguir ciervos entre los brezos, Akew? Le preguntó Ian. Aunque tendrás que mantenerte alejado de las ovejas, o alguien podría pegarte un tiro al tomarte por un lobo. Rolo suspiró y dejó que sus ojos se redujesen a unas amodorradas rendijas. ¿Has pensado qué le dirás a tu madre cuando la veas?, inquirió Jamie, entornando los ojos por el humo del fuego mientras sostenía el cucharón lleno de virutas de oro sobre la llama. Intento no pensar mucho, contestó Ian con franqueza. Tengo una sensación extraña en la barriga cuando pienso en Lallybroch. ¿Extraña buena o extraña mala?, pregunté, según sacaba cuidadosamente los perdigones de la grasa con una cuchara de madera y los dejaba caer en las bolsas. Ian frunció el ceño con los ojos fijos en su cucharón, mientras el plomo abandonaba de repente la forma de gotas arrugadas para adoptar la de un líquido tembloroso. Ambas, creo. Brianna me habló una vez de un libro que había leído en el colegio que decía que uno no puede volver a casa. Creo que es posible que sea cierto, pero yo quiero volver, añadió en voz baja con los ojos aún fijos en su trabajo. El plomo fundido silbó dentro del molde. Aparté la vista de la expresión melancólica de su rostro y descubrí a Jamie mirándome con aire interrogativo y los ojos llenos de comprensión. Aparté también la vista de él y me puse en pie con un suave gemido al oír que la articulación de mi rodilla crujía. Bueno, sí, me apresuré a decir. Supongo que depende de lo que casa sea para ti, ¿no? No siempre es un lugar, ¿sabes? Sí, es verdad. Ian sostuvo el molde de los perdigones unos instantes para dejarlo enfriar. Pero incluso cuando se trata de una persona, no siempre puedes volver, ¿verdad? O quizás sí puedes, añadió, frunciendo apenas los labios mientras miraba a Jamie y después me miraba a mí. Creo que encontrarás a tus padres tal como los dejaste, dijo Jamie con sequedad. Optó por ignorar la alusión de Ian. Tal vez tú les des una sorpresa mayor. Ian se miró a sí mismo y sonrió. He crecido un poco, repuso. Dejé escapar un breve bufido risueño. Cuando se marchó de Escocia tenía 15 años y era un chiquillo, alto, raro y escuálido. Ahora medía en efecto 5 centímetros más. Era también enjuto y duro,
como una tira de cuero sin curtir, y de costumbre tenía la piel más o menos de su mismo color, aunque el invierno lo había blanqueado, haciendo que los puntos tatuados en forma de semicírculos que surcaban sus pómulos destacaran con mayor vividez aún. ¿Recuerdas ese otro verso que te dije?, le pregunté. Cuando volví a Lallybroch desde Edimburgo, después de volver a encontrar a Jamie. El hogar es el sitio donde, cuando debes volver, están obligados a recibirte. Ian levantó una ceja, desplazó la mirada de mí a Jamie y meneó la cabeza. No me extraña que la quieras tanto, tío. Debe ser para ti un apoyo fuerte. Debe ser para ti un apoyo fuera de lo corriente. Bueno, repuso Jamie con los ojos fijos en su trabajo. Ella me acoge una y otra vez, así que supongo que debe ser mi hogar. ¡Ay, mi vida! Una vez terminada la tarea, Ian y Rollo llevaron la bolsa llena de perdigones de vuelta a la cabaña, mientras Jamie apagaba el fuego y yo recogía toda la parafernalia necesaria para preparar la munición. Se estaba haciendo tarde, y el aire, tan fresco, ya que cosquilleaba en los pulmones, adquiría ese punto adicional de fría viveza que acariciaba también la piel, mientras el aliento de la primavera recorría inquieto la tierra. Me detuve unos instantes, disfrutando de la sensación. La tarea había sido dura, y habíamos pasado calor, a pesar de haberla realizado al aire libre, por lo que la fría brisa que me apartaba los cabellos del cuello me parecía deliciosa. ¿Tienes un penique, Añeg?, preguntó Jamie, que se encontraba junto a mí. ¿Un qué? Bueno, cualquier tipo de moneda servirá. No creo, pero... Rebusqué en la bolsa que llevaba atada a la cintura, que a esas alturas de nuestros preparativos contenía una colección de cosas raras casi tan abundante como la escarcela de Jamie. Entre madejas de hilo, líos de papel con semillas o hierbas secas, agujas clavadas en pedazos de cuero, un frasquito repleto de suturas, la pluma moteada de blanco y negro de un pájaro carpintero, un pedazo de cal blanca y media galleta que, evidentemente, había dejado a medio morder. Descubrí, en efecto, medio chelín mugriento, cubierto de hebras y migas de galleta. ¿Te sirve esta?, inquirí limpiándola y tendiéndosela. Sí, contestó, y me pasó una cosa. Mi mano se cerró con gesto mecánico sobre lo que resultó ser el mango de un cuchillo, y casi lo dejé caer a causa de la sorpresa. Siempre tienes que dar dinero a cambio de una navaja nueva, me explicó Jamie medio sonriente, para que sepa que eres su propietario y no se vuelva contra ti. ¿Su propietario? El sol acariciaba el borde de la cresta montañosa, pero había aún muchísima luz, de modo que me puse a contemplar mi nueva adquisición. Se trataba de una vieja navaja fina, pero fuerte, con un único filo y muy bien amolada. El corte lanzaba destellos de plata a la luz del sol poniente. La empuñadura estaba hecha de cuerno de ciervo, de tacto suave y cálido, y tenía talladas 2 depresiones que, al agarrarla, encajaban en mi mano con precisión. Obviamente, era el cuchillo perfecto para mí. Gracias, lo admiré, pero... Te sentirás más segura si lo llevas contigo, repuso pragmático. Ah, solo una cosa más, dámelo. Se lo devolví, asombrada, y me quedé perpleja al verle hacer un breve corte con él en la yema del pulgar. La sangre brotó del corte superficial y Jamie se la limpió en los pantalones y se metió el pulgar en la boca mientras volvía a pasarme el cuchillo. Hay que manchar la hoja de sangre para que sepa cuál es su misión, explicó tras sacarse de la boca el dedo lastimado. El mango del cuchillo seguía teniendo un tacto cálido, pero me estremecí. Con escasas excepciones, Jamie no era dado a gestos puramente románticos. Si me había regalado un cuchillo era porque pensaba que iba a necesitarlo,
y no precisamente para desenterrar raíces ni para arrancar corteza de árbol. En verdad, conocía su misión. Se acopla a mi mano, observé mirándola y acariciando el pequeño surco que se adaptaba a mi pulgar. ¿Cómo supiste hacerlo con tanta precisión? Se echó a reír al oírme. Me has acariciado la polla con la mano lo bastante a menudo como para conocer el tamaño de tu puño, Sassenach, me aseguró. Solté un pequeño bufido en respuesta, pero le di la vuelta al cuchillo y me pinché el extremo de mi propio pulgar con la punta. Estaba extraordinariamente afilada. Casi no sentí el corte, aunque enseguida brotó una perla de sangre rojo oscuro. Me puse el cuchillo en el cinto, le cogí la mano y presioné mi pulgar contra el suyo. Sangre de mi sangre, dije. Tampoco yo era muy dada a gestos románticos. Terminamos el capítulo 9. Capítulo 10. El brulote. Nueva York, agosto de 1776. De hecho, las noticias de William acerca de la huida de los americanos recibieron mejor acogida de la que esperaba. Con la embriagadora sensación de que tenían acorralado al enemigo, el ejército de Howe avanzaba a velocidad considerable. La flota del almirante seguía en la bahía de Gravesend. En un día, miles de hombres marcharon apresuradamente hasta la orilla y volvieron a embarcar para cruzar deprisa hacia Manhattan. Al día siguiente, a la puesta del sol, varias compañías armadas iniciaron el ataque a Nueva York, pero descubrieron las trincheras vacías y las fortificaciones abandonadas. Aunque William se quedó algo decepcionado, pues esperaba tener la ocasión de una venganza física y directa, esta circunstancia agradó en extremo al general Howe. Se trasladó con su estado mayor a una gran mansión llamada Bacon House y procedió a reforzar su control sobre la colonia. Había cierta presión entre los oficiales de mayor grado en favor de atacar a los americanos. William, sin duda, partidario de esa idea, pero el general Howe opinaba que la derrota y el desgaste harían pedazos a las fuerzas que le quedaban a Washington y que el invierno acabaría con ellos. Y entre tanto, dijo el teniente Anthony Fortune, contemplando el desván sofocante al que la mayoría de los oficiales jóvenes del Estado Mayor habían sido relegados. Somos un ejército de ocupación, lo que significa, según creo, que tenemos derecho a disfrutar de los placeres del lugar, ¿no es así? ¿Y cuáles son?, preguntó William, buscando en vano un lugar donde dejar la gastada maleta que contenía en esos momentos la mayor parte de sus bienes terrenales. Bueno, mujeres, contestó Fortnum muy serio. Sin duda mujeres. Seguro que en Nueva York hay prostíbulos. No vi ninguno cuando entramos, repuso Ralph Jocelyn, dubitativo, y me fijé. No lo suficiente, replicó Fortnum con firmeza. Estoy seguro de que tiene que haber casas de putas. Hay cerveza, sugirió William. Hay una taberna decente llamada Fraun's Tavern, justo al otro lado de la calle Water. Me tomé allí una buena jarra al llegar. Tiene que haber algo más cerca, objetó Jocelyn. No estoy dispuesto a recorrer kilómetros bajo el calor. Beekman House estaba situada en una zona agradable, con mucho terreno y aire limpio, pero se hallaba bastante lejos de la ciudad. Buscad y encontraréis, hermanos. Fortnum se colocó un tirabuzón en su sitio con una torsión y se arregló la chaqueta tirando de uno de los hombros. ¿Vienes, Ellesmere? No, ahora no. Tengo cartas que escribir. Si encuentras algún antro de placer, quiero que me escribas un informe, por triplicado, recuerda. Ahora que por el momento podía hacer lo que le viniera en gana, dejó caer su bolsa al suelo y sacó el pequeño fajo de cartas que el capitán Griswold le había entregado. Eran 5. 3 llevaban el sello de la medialuna sonriente de su padrastro, Lord John.
Le escribía sin falta el 15 de cada mes, aunque también lo hacía en otras ocasiones. Otra era de su tío Hal, y sonrió al verla. Las cartas del tío Hal eran a veces confusas, pero siempre entretenidas. Y otra con una caligrafía desconocida, pero de aspecto femenino, con un sello sencillo. Intrigado, rompió el sello, abrió la carta y descubrió 2 hojas densamente escritas de su prima Dottie. Arqueó las cejas al verla. Dottie nunca le había escrito con anterioridad. Mantuvo las cejas arqueadas mientras leía la carta con detenimiento. «¡Que me aspen!», exclamó en voz alta. «¿Por qué?», inquirió Fortnum, que había regresado a buscar su sombrero. «¿Malas noticias de casa?». «¿Qué? Ah, no», repitió mientras volvía a la primera página de la carta. «Solo interesante». Dobló la carta y se la metió en el bolsillo a salvo de las miradas curiosas de Fortnum. Y cogió la nota del tío Hal, con su coronado sello ducal. Al verlo, Fortnum abrió unos ojos como platos, pero no dijo nada. William tosió y rompió el sello. Como siempre, la nota ocupaba menos de una página y no contenía ni saludo ni despedida, pues el tío Hal era de la opinión de que, como la carta llevaba una dirección en el sobre, el destinatario era obvio. El sello indicaba a las claras quién lo había escrito y además él no perdía el tiempo escribiendo a estúpidos. Adam ha sido destinado a Nueva York a las órdenes de Henry Clinton. Nimi le ha dado unas cuantas cosas ofensivamente incómodas de llevar para ti. Dottie te manda besos, que ocupan mucho menos espacio. John dice que estás haciendo algo para el capitán Richardson. Conozco a Richardson y creo que no deberías trabajar para él. Dale recuerdos de mi parte al coronel Spencer y no juegues con él a las cartas. No conocía a nadie capaz de embutir más información, por críptica que fuera a veces, en menos palabras que el tío Hal. Reflexionó William. De hecho, se preguntaba si el coronel Spencer haría trampa jugando a las cartas o simplemente era muy bueno, o tenía mucha suerte. Sin duda, el tío Hal había omitido decirlo a propósito porque, de tratarse de una de las últimas alternativas, William se habría sentido tentado de poner a prueba sus habilidades, a pesar de saber lo peligroso que era ganarle de forma sistemática a un oficial superior. Sin embargo, una vez o dos, no. El propio tío Hal era un gran jugador de cartas y si le estaba poniendo sobre aviso, lo más prudente era hacerle caso. Tal vez el coronel Spencer fuese tanto una persona honesta como un jugador de poca monta, pero se ofendería y tomaría venganza si se lo vencía a menudo. El tío Hal era un viejo zorro, pensó William, no sin admiración. Eso era justo lo que le preocupaba de ese segundo párrafo. Conozco a Richardson. En tal caso, comprendía muy bien por qué el tío Hal había omitido los detalles. Alguien podía leer el correo, y una carta con la corona del duque de Pardle podría llamar la atención. Claramente, no parecía que nadie hubiera estado manipulando el sello, pero había visto a su propio padre retirar y reemplazar sellos con gran maña y un cuchillo caliente, por lo que no se hacía ilusiones al respecto. Eso no le impidió preguntarse qué sabría el tío Hal del capitán Richardson y por qué sugería que William dejara las labores de espionaje. Pues era evidente que papá le había contado al tío Hal lo que estaba haciendo. Más materia de reflexión. Si su padre le había explicado a su hermano lo que William estaba haciendo, el tío Hal le habría contado a su padre lo que sabía del capitán Richardson. Si habría algo que lo desacreditara, y si lo había hecho, dejó a un lado la nota del tío Hal y rasgó el sobre de la primera de las cartas de su padre. No, nada acerca de Richardson. La segunda, nada, tampoco. En la tercera había una alusión velada al espionaje, pero se trataba solo de un deseo en relación con su seguridad
y de una observación oblicua acerca de su porte. Un hombre alto siempre se hace notar cuando está en compañía y más aún si tiene una mirada directa y va vestido con pulcritud. William sonrió al leer ese comentario. En Westminster, donde había ido al colegio, la enseñanza se impartía en una gran sala, en la que las clases superiores y las inferiores estaban separadas por una cortina. Pero había chicos de todas las edades estudiando juntos, por lo que William había aprendido enseguida cuándo y cómo ser discreto o destacar en función de la compañía inmediata. Bueno, pues fuera lo que fuese lo que el tío Hal sabía de Richardson, no era algo que su padre le preocupara. Por supuesto, se recordó que no tenía por qué ser algo deshonroso. El duque de Parle nunca temía por su propia persona, pero tendía a ser excesivamente cauteloso en relación con su familia. Tal vez solo considerara a Richardson temerario, y si tal era el caso, suponía que papá confiaría en el sentido común de William y que, por lo tanto, no se lo mencionaría. En el desván hacía un calor asfixiante. El sudor se deslizaba por el rostro de William y le estropeaba la camisa. Fornum había vuelto a salir después de dejar el extremo de su catre inclinado hacia arriba en un ángulo absurdo sobre su protuberante baúl. Sin embargo, William tenía justo el espacio suficiente para poder ponerse de pie y dirigirse a la puerta, tras lo cual salió al exterior con una gran sensación de alivio. Fuera, el aire era cálido y húmedo, aunque por lo menos corría. Se caló el sombrero y se dispuso a averiguar dónde se alojaba su primo Adam. Ofensivamente incómodas de llevar, parecía prometedor. Con todo, cuando se abría camino entre una multitud de esposas de granjeros que se dirigían a la plaza del mercado, notó crujir la carta en su abrigo y se acordó de la hermana de Adam. Dottie te manda besos, que ocupan mucho menos espacio. El tío Hal era astuto, pensó William. Pero incluso el más astuto de los zorros se le escapaba algo de vez en cuando. Ofensivamente incómodas de llevar. Cumplió su promesa. Un libro, una botella de excelente jerez español, un frasco de kilo de aceitunas para acompañarlo y 3 pares de medias nuevas de seda. Tengo medias para dar y vender, le aseguró Adam a William, cuando quiso compartir con él esa esplendidez. Madre las compra al por mayor y creo que me manda medias en cada correo. Tienes suerte de que no te haya enviado calzones nuevos. Recibo un par con cada valija diplomática y no creas que eso es fácil de explicar a Sir Henry. Pero no diría que no a un vaso de tu jerez. William no estaba del todo seguro de que su primo estuviera bromeando acerca de los calzones. Adam tenía un porte circunspecto que le resultaba muy útil en sus relaciones con los oficiales de alto rango, y poseía además la habilidad de la familia Grey para decir las cosas más estrambóticas con un semblante absolutamente serio. A pesar de todo, William se echó a reír y pidió que les subieran un par de vasos. Uno de los amigos de Adam trajo 3 y se quedó amablemente para ayudarlos a deshacerse del jerez. Vino otro amigo que pareció salir del amaderado. Era un jerez muy bueno y sacó de su baúl media botella de cerveza negra para añadirla a la celebración. Como es inevitable en este tipo de reuniones, tanto amigos como botellas se multiplicaron, hasta que cada centímetro de la habitación de Adam era muy pequeña, todo hay que decirlo, estuvo ocupado por una cosa u otra. Tras dispensar generosamente sus aceitunas, además del jerez, William, hacia el final de la botella, hizo un brindis a la salud de su tía por sus espléndidos regalos, sin omitir mencionar las medias de seda. Aunque creo que el libro no fue cosa de tu madre, ¿me equivoco?, le dijo a Adam, conforme bajaba su vaso vacío con una explosión de aliento.
Adam estalló en un ataque de risa, pues su seriedad habitual se había disuelto considerablemente en un litro de ponche de ron. No, respondió, ni de mi padre tampoco. Esa fue mi propia contribución a la causa del avance cultural, quiero decir, cultural en las colonias. Una señal de servicio para la sensibilidad del hombre civilizado, le aseguró William con seriedad, dando muestras de sus dotes para controlar el licor y dominar su lengua, fuera cual fuese el número de escurridizas heces que se cruzaban en su camino. Al estallar todos a coro, ¡qué libro! ¡Qué libro! ¡Déjanos ver ese famoso libro! Se vio obligado a sacar la estrella de su colección de regalos, un ejemplar del célebre List of Covent Garden Ladies, lista de las señoritas del Covent Garden, del señor Harris, un catálogo profusamente descriptivo de los encantos, especialidades, precios y disponibilidad de las mujeres prostitutas de Londres, de las mejores prostitutas de Londres. La aparición del libro fue recibida con gritos de éxtasis, y tras una breve lucha por la posesión del volumen, William lo rescató antes de que se lo hicieran pedazos. Pero se dejó convencer para leer algunos párrafos en voz alta, haciendo una interpretación espectacular, que los demás acogieron con entusiasmados aullidos de lobo y lanzando huesos de aceituna. Por supuesto, leer da sed, así que hicieron traer y consumieron otros tentempiés. William no habría sabido decir quién había sido el primero en sugerir que el grupito podía constituirse en una fuerza expedicionaria con el fin de elaborar una lista similar para la ciudad de Nueva York. Sin embargo, quienquiera que hiciese la sugerencia, en primer lugar, fue secundado por todos los demás, y vitoreando entre vasos rebosantes de ponche de ron, pues habían apurado ya todas las botellas. Y así fue como se encontró vagando aturdido por el alcohol por unas callejuelas estrechas cuya oscuridad salpicaba de vez en cuando el resplandor de una vela tras las ventanas y una linterna ocasional dispuesta en una encrucijada. Nadie parecía tener un rumbo en mente y no obstante, el grupo avanzaba de manera inconsciente como si fueran uno solo, atraídos por cierta sutil emanación. Como canes tras una perra en celo, observó William, y quedó sorprendido al recibir un puñetazo y un grito de aprobación de uno de los amigos de Adam. No se había dado cuenta que estaba hablando en voz alta, y sin embargo andaba en lo cierto, pues al final llegaron a un callejón en el que colgaban 2 o 3 linternas forradas de muselina, de modo que desprendieran un resplandor rojo sobre las puertas, todas abiertas de par en par, a modo de invitación. Un griterío acogió el hallazgo y el grupo de presuntos investigadores avanzó con determinación, deteniéndose tan solo a discutir por unos instantes en medio de la calle en qué establecimiento debía comenzar sus indagaciones. William tomó escasa parte de la discusión. El aire era pesado, bochornoso y fétido a causa del tufo del ganado y de las alcantarillas, y se dio cuenta de improviso que una de las aceitunas que había comido probablemente no estaba en condiciones. Transpiraba en abundancia un sudor pegajoso, y la ropa mojada se adhería a su cuerpo y lo oprimía con tal insistencia que sentía terror al pensar que quizá no le diera tiempo a bajarse los pantalones si su perturbación interna se desplazaba de repente hacia el sur. Bien, qué poética la descripción. Esbozó una sonrisa forzada y con un vago movimiento del brazo le indicó a Adam que podía proceder como quisiera, que él se aventuraría un poco más allá. Eso hizo, dejando a la bulliciosa panda de jóvenes oficiales tras de sí, y pasó tambaleándose junto a la última de las linternas rojas. Buscaba, con bastante angustia, un lugar retirado donde vomitar, pero como no encontraba nada que se prestase a ese fin, al final se detuvo, y lo hizo profusamente en la puerta de una casa, tras lo cual, horrorizado,
vio abrirse la puerta de par en par para revelar a su indignado dueño que, sin esperar explicaciones, disculpas ni ofertas de compensación, sacó una especie de porra de detrás de la puerta y, al tiempo que gritaba palabrotas incomprensibles en algo que podía ser alemán, lo persiguió por todo el callejón. Entre una cosa y otra anduvo durante algún tiempo entre posilgas, casuchas y muelles malolientes antes de encontrar el camino de vuelta al distrito en cuestión, donde halló a su primo Adam deambulando calle arriba, calle abajo, aporreando las puertas y dando gritos en su busca. «A esa no llames», lo advirtió, alarmado, al ver que Adam estaba a punto de atacar la puerta del alemán de la porra. Adam se volvió sorprendido con expresión de alivio. «Pero si estás aquí, ¿estás bien, primo?» «Claro, estupendamente». Se sentía un tanto pálido y con sudores fríos, a pesar del sofocante calor de esa noche de verano. Pero el intenso malestar interior se había purgado por sí solo y había tenido el saludable efecto de quitarle al mismo tiempo la borrachera. Creía que alguien te había asaltado o te había matado en el callejón. Nunca podría mirar a tío John a la cara si tuviera que decirle que se te han cargado por mi culpa. Caminaban por la callejuela de vuelta a donde estaban las linternas rojas. Todos los demás jóvenes habían desaparecido en uno u otro establecimiento, aunque el ruido de golpes y jarana procedentes del interior indicaba que los ánimos no habían decaído, sino simplemente habían cambiado de ubicación. Permiso. ¿Te han atendido debidamente?, inquirió Adam. Hizo un gesto con la barbilla en dirección al lugar del que venía William. «Sí, muy bien. ¿Y a ti?» «Bueno, en el libro de Harris no le habrían dedicado más de un párrafo, aunque no ha estado mal para un sumidero como Nueva York», repuso Adam de manera juiciosa. El gorjal colgaba flojo alrededor de su cuello y, al pasar ante el tenue resplandor de una ventana, William se fijó en que le faltaba uno de los botones de plata del abrigo. «Pero juraría que he visto a un par de esas putas en el campamento». «Sir Henry te mandó a hacer un censo, ¿no? ¿O has pasado tanto tiempo con las mujeres que acompañan el campamento que las conoces a todas por...?» Lo interrumpió un cambio en los ruidos procedentes de uno de los prostíbulos que había calle abajo. Se oían gritos, pero no de esos amigables que lanzaría alguien borracho como los que se había oído hasta entonces. Eran unos gritos desagradables, una voz masculina furiosa y los chillidos de una mujer. Los dos primos intercambiaron una mirada y se dirigieron como uno solo hacia el origen del escándalo. El barullo había aumentado mientras corrían hacia él, y cuando llegaron a la altura de la última casa, unos cuantos soldados a medio vestir se desparramaron por el callejón, seguidos de un teniente corpulento que le habían presentado a William durante la fiesta en la habitación de Adam, pero cuyo nombre no recordaba. Llevaba a rastras a una prostituta medio desnuda que tenía agarrada del brazo. El teniente había perdido el abrigo y la peluca. El cabello oscuro le nacía muy bajo en la frente y lo llevaba muy corto en la parte superior de la cabeza, lo que, junto con su complexión robusta y sus anchos hombros, le confería el aspecto de un toro, a punto de atacar. De hecho, eso fue lo que hizo. Se volvió, embistió con un hombro a la mujer que había arrastrado al exterior y la lanzó contra la pared de la casa. Estaba borracho como una cuba y gritaba insultos incoherentes. «¡Brulot!». William no se percató de quién había pronunciado esa palabra, que fue acogida con excitados murmullos al tiempo que una sensación desagradable recorría a los hombres que atestaban el callejón. «¡Un brulot! ¡Es un brulot!». Varias mujeres habían salido a la puerta. La luz que había tras ellas era demasiado débil para mostrar sus rostros, pero estaban claramente asustadas y se apretujaban las unas contra las otras. Una de ellas gritó vacilante
tendiendo una mano, pero las demás la atrajeron hacia el interior. El teniente, del cabello negro, no se enteró. Le estaba propinando una paliza a la prostituta, golpeándola una y otra vez en el estómago y en los pechos. amigo! William gritó al tiempo que daba un paso adelante, pero varias manos lo retuvieron, agarrándolo de los brazos e impidiendo que se acercara. ¡Brulot! Los hombres empezaron a corear esa palabra con cada puñetazo del teniente. Un brulot era una prostituta sifilítica, y cuando el teniente dejó de golpear a la mujer y la arrastró bajo la luz de la linterna roja, William pudo ver que, en efecto, padecía la enfermedad. La erupción que le surcaba el rostro era evidente. ¡Rodham! ¡Rodham! Adam gritaba el nombre del teniente mientras intentaba abrirse paso entre la aglomeración de hombres, pero estos se acercaron aún más los unos a los otros, rechazándolo. Y el grito de Brulot sonó todavía más fuerte. Las putas que se apiñaban junto a la puerta comenzaron a chillar y volvieron a meterse dentro cuando Rodham arrojó a la mujer sobre el callejón de la entrada, sobre el escalón de la entrada. William gritó a pleno pulmón y logró atravesar la multitud, pero antes de que pudiera llegar hasta el teniente, Rodham había agarrado la linterna y la había lanzado contra la fachada de la casa, rociando a la prostituta de aceite ardiendo. Entonces se detuvo, jadeante, con los ojos abiertos de par en par, y observó incrédulo cómo la mujer se levantaba de un salto, agitando los brazos como un molinete, aterrada mientras el fuego hacía presa de su cabello y de su camisa, fina como la gasa. En cuestión de segundos estaba envuelta en llamas y gritaba con una voz aguda y fina que atravesó el escándalo de la calle y penetró directamente en el cerebro de William. Los hombres se echaron atrás cuando ella, vacilante, avanzó en su dirección, tambaleándose, tendiéndoles las manos, ya en un inútil ruego de ayuda, ya deseando inmolarlos a ellos también. William se quedó paralizado, con el cuerpo tenso por la necesidad de hacer algo, la imposibilidad de hacer nada y la sensación desbordante de desastre. Un dolor insistente en el brazo hizo que mirara mecánicamente a un lado y descubrió junto a él a Adam, que le clavaba con fuerza los dedos en el antebrazo. «Vámonos», susurró Adam, con la tez pálida y cubierta de sudor. «Por el amor de Dios, vámonos». La puerta del burdel se había cerrado de golpe. La mujer, en llamas, cayó sobre ella, apretando las manos contra la madera. Un apetitoso olor a carne asada llenó el aire denso y pesado del callejón, y William volvió a sentir ganas de vomitar. «Que Dios os maldiga, ojalá que os pudra y se os caiga a todos la maldita polla», gritó alguien desde una de las ventanas superiores. William levantó la cabeza y vio a una mujer que amenazaba con el puño a los hombres que seguían abajo. Un ruido sordo sonó entre los hombres, y uno de ellos contestó a gritos una estupidez. Otro se inclinó a coger un adoquín, se irguió y lo arrojó con fuerza. La piedra rebotó contra la fachada de la casa por debajo de la ventana. Volvió a caer y golpeó a uno de los soldados que soltó un improperio y le propinó un empujón al hombre que le había tirado. La mujer se había desplomado junto a la puerta, sobre la que las llamas habían dejado una mancha negra, y aún emitía débiles gemidos, pero había cesado de moverse. De repente, William perdió el juicio y, agarrando al hombre que había tirado la piedra, lo cogió por el cuello y le estrelló la cabeza contra la jamba de la puerta de la casa. Al tipo lo abandonaron las fuerzas, le cedieron las rodillas y se derrumbó en la calle, gimiendo. «¡Fuera de aquí!», aulló William. «Todos vosotros, marchaos». Con los puños apretados se volvió hacia el teniente del pelo negro, quien, ahora que su furia se había desvanecido, estaba de pie, inmóvil, mirando a la mujer que yacía en el portal. Sus faldas se habían consumido. Un par de piernas chamuscadas se crispaban débilmente entre las sombras. William llegó hasta el hombre
de una zancada y agarrándolo por la pechera de la camisa hizo que se volviera de un tirón. «Lárguese», le ordenó con voz peligrosa. «¡Fuera ya!». Soltó al hombre, que parpadeó, tragó saliva y tras media vuelta se perdió caminando como un autómata en la oscuridad. Jadeando, William se volvió a mirar al resto, pero habían perdido la sed de violencia tan rápido como ésta se había hecho presa de ellos. Unos cuantos miraron a la mujer, ahora inmóvil, y se oyó ruidos de pies, algunos murmullos incoherentes. No podían mirarse a los ojos. William era vagamente consciente de que Adam se encontraba a su lado, temblando por la conmoción pero firme. Le puso una mano en el hombro a su primo, que era más bajo, y esperó, temblando a su vez, mientras los demás se dispersaban. El hombre, que se había quedado sentado en la calle, se puso despacio a cuatro patas, se levantó a medias y se marchó tambaleándose tras sus compañeros, chocando contra las fachadas de las casas mientras caminaba en la oscuridad. El callejón quedó en silencio. El fuego se había extinguido. Las otras linternas de la calle se habían apagado. William se sentía como si se hubiese quedado allí, clavado, y fuera a tener que soportar ese odioso lugar toda la vida. Pero Adam hizo un leve movimiento. La mano de William cayó del hombro de su primo y se dio cuenta de que sus pies lo sostendrían. Se alejaron caminando en silencio, de vuelta a las oscuras calles. Llegaron a un puesto de centinelas donde los soldados que hacían guardia estaban de pie formando un corro alrededor de una hoguera, echando una ojeada de vez en cuando. Se suponía que los guardias debían mantener el orden en la ciudad ocupada. Los centinelas los miraron, pero no los detuvieron. A la luz de la hoguera, William vio rastros de humedad en el rostro de Adam y reparó que su primo estaba llorando, también él. Y aquí terminó el capítulo 10. ¡Ay, este William! Cuántas cosas tiene que soportar, tiene que pasar. Bueno, chicas, terminamos el capítulo de hoy. Mañana seguimos